Corte Internacional de Justicia. Análisis detallado del caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay. Argentina versus Uruguay. Primero, el inicio del procedimiento. El caso ante la Corte se inició formalmente el 4 de mayo de 2006, cuando Argentina presentó una demanda contra Uruguay. La controversia se centraba en presuntos incumplimientos al Estatuto del Río Uruguay de 1975. Este estatuto establecía un mecanismo conjunto para asegurar el uso racional del río compartido. Argentina acusó a Uruguay de autorizar la construcción de 2 plantas de celulosa sin cumplir con los procedimientos obligatorios de consulta previa. Argentina argumentó que estas plantas podían representar una amenaza para el medio ambiente y causar daño transfronterizo significativo. Para justificar la competencia de la Corte, Argentina invocó el artículo 60 del Estatuto de 1975, que permite llevar la controversia ante la Corte si no existe solución negociada. En segundo lugar, la solicitud argentina de medidas provisionales. Argentina pidió suspender inmediatamente las obras y autorizaciones de Uruguay, además de exigir cooperación para proteger el medio ambiente del río. Sin embargo, en julio de 2006, la Corte determinó que las circunstancias no justificaban medidas provisionales, ya que no existía urgencia de daño irreparable. Posteriormente, Uruguay también solicitó medidas provisionales a causa del bloqueo del puente internacional por parte de ciudadanos argentinos. Uruguay sostuvo que el bloqueo causaba perjuicios económicos y que Argentina no actuó para detenerlo. También en este caso, en enero de 2007, la Corte decidió no imponer medidas provisionales. Ahora, la sentencia definitiva de la Corte, en abril de 2010. La Corte dividió su análisis en violaciones procesales y violaciones sustantivas. Primero, sobre las violaciones procesales. La Corte concluyó que Uruguay sí violó el estatuto al no informar a la CARU y a Argentina antes de emitir las autorizaciones ambientales. Segundo, sobre las violaciones sustantivas. La Corte examinó evidencia científica y concluyó que no existían pruebas concluyentes de daño ambiental o falta de diligencia por parte de Uruguay. Por lo tanto, aunque hubo una violación procesal, la Corte determinó que Uruguay no incumplió sus obligaciones ambientales sustantivas. Finalmente, la Corte enfatizó la obligación de cooperación continua entre ambos países a través de la CARU, para asegurar el uso equitativo del río y la protección del medio ambiente. El conflicto tenía 2 dimensiones principales. Primero, una dimensión procedimental. Argentina no discutía que Uruguay pudiera construir industrias en su territorio, sino la forma en que lo hizo. El Estatuto del Río Uruguay de 1975 establece un proceso obligatorio. Uruguay debía informar a la Comisión Administradora del Río Uruguay sobre cualquier proyecto que pudiera afectar el río. La CARU debía evaluar si el proyecto podía perjudicar los derechos del otro país. Si existía la posibilidad de afectación, Uruguay debía notificar formalmente a Argentina y abrir un periodo de consulta y negociación antes de otorgar autorizaciones. Argentina afirmó que Uruguay no cumplió estos pasos a tiempo y que otorgó los permisos ambientales antes de realizar estas instancias de información conjunta. La segunda dimensión del conflicto fue sustantiva. Argentina alegó que las plantas producirían contaminación del río, especialmente por el vertido de efluentes químicos propios del proceso industrial de la celulosa. Sostuvo que esto afectaría la calidad del agua, causaría daño a la fauna acuática, impactos en la salud de la población y un daño transfronterizo significativo. Uruguay respondió que estas afirmaciones no tenían sustento científico y que las plantas cumplían los estándares internacionales más altos de protección ambiental. La Corte Internacional de Justicia emitió un fallo crucial en el caso entre Uruguay y Argentina sobre las plantas de celulosa. La Corte concluyó que Uruguay violó el Estatuto de 1975 en su parte procedimental. Esto se debió a que no informó a la CARU antes de autorizar las plantas, ni notificó formalmente los proyectos a Argentina. Además, emitió permisos ambientales antes de que concluyera el proceso de evaluación conjunta. Es decir, la Corte consideró que Uruguay actuó unilateralmente sin seguir el mecanismo obligatorio de cooperación. Sin embargo, sobre las presuntas violaciones ambientales, la CIJ analizó estudios científicos de ambas partes. Determinó que no hubo pruebas concluyentes de daño significativo al medio ambiente del río por la planta Orión.
Tampoco se demostró que Uruguay hubiera actuado sin la debida diligencia ambiental. No se comprobó un deterioro relevante de la calidad del agua, recursos vivos o equilibrio ecológico. Por eso, la Corte entendió que Uruguay no violó las obligaciones sustantivas del Estatuto. Finalmente, la Corte recordó la obligación permanente de cooperación entre ambos países mediante la CARU. Insistió en que esa cooperación debía fortalecerse incluso después del litigio, para una gestión conjunta del río. Hoy analizaremos la histórica decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay, un conflicto entre Argentina y Uruguay. El 20 de abril de 2010, la Corte dictaminó que Uruguay violó el Estatuto de 1975 al no informar ni notificar adecuadamente a Argentina sobre la construcción de las plantas. Sin embargo, la Corte determinó que Uruguay no incumplió sus obligaciones ambientales sustantivas, ya que no se probó daño ecológico ni falta de diligencia en la operación de las plantas. Debido a que las violaciones fueron de procedimiento y no sustantivas, la Corte no ordenó el desmantelamiento de las plantas de celulosa. En cambio, se instó a ambos países a continuar cooperando a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay, o CARU. Esta cooperación es crucial para asegurar el uso racional del río y proteger su valioso entorno ambiental, para las futuras generaciones.